computadora. Buenas noches, siendo las 20 horas con 4 minutos, vamos a dar comienzo a nuestra reunión de ministerio en la palabra del Señor. Así que lo vamos a hacer cantando los himnos que tenemos en pantalla. El primer himno es Alabanzas demos al Redentor nuestro. Habíamos estado escuchando su música al principio de la reunión. Le damos la bienvenida a todos nuestros participantes. Lamentablemente no me deja transmitir por YouTube, así que si alguien tiene contactos que se estaban conectando por YouTube, van a tener que sugerirle que se conecten por Zoom o esperar a que subamos el video terminada la reunión. El himno es el número 391, Alabanzas demos al Redentor nuestro. Dice así. Alabanzas demos al Redentor nuestro, santos todos, proclamad su loor. Oh, cantadle, ángeles todos en gloria, a su nombre dad celestial honor. Al pastor Jesús cuidará su pueblo, todo el día los llevará en su amor. Santos que moráis en su augusta presencia, alabadle con voz y corazón. Alabanzas demos al Redentor nuestro, nuestras culpas Él por su sangre expió. Su pasión es nuestra eterna esperanza. Adoradle a Cristo que en cruz murió. El Señor sufriendo dolor y angustia, con espinas se dejó coronar. Por nosotros fue despreciado, humillado, Rey de gloria, vedle triunfante ya. Alabanzas demos al Redentor nuestro, tierra y cielo, honores a Él trae. Cristo salva y reina por siglos de siglos. El profeta, gran sacerdote y rey, y a la tumba por siempre está vencida, donde, oh muerte, se halla tu aguijón. Cristo vive, nos ha traído alegría. Cristo vive, glorioso Salvador. Como ya habíamos anunciado anteriormente, vamos a tener, después de los himnos, también 3 oraciones. Le vamos a pedir a nuestro hermano Pedro Urrutia, si está por ahí conectado, que esté atento cuando terminemos de cantar el segundo himno, para que parta él con la oración, luego nuestro hermano don Víctor Mora, y el tercero va a ser nuestro hermano don Vicente Vázquez, quien va a quedar con el micrófono abierto para el ministerio de la palabra. Así que vamos a cantar ahora el himno 449. Canten del amor de Cristo, como sale ahí en pantalla.
Así que ustedes me acompañan desde sus casas, por favor. Ahí está la lectura de nuestro himno en pantalla. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria ya es segura a las huestes del Señor. Oh, luchad con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La bandera alzad, cristianos de la cruz, y caminad de victoria en victoria, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante a la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo escuchemos, los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy bien, le vamos a pedir a nuestros hermanos entonces, don Pedro Urrutia. ¿Está por ahí tu papá, Guillermo? ¿Podrías tú reemplazarlo? Muchas gracias. Padre nuestro, Padre celestial, damos las gracias, Padre, porque permite que se abran estas plataformas para escuchar de tu palabra y queremos hacerlo, Padre, pero quisiéramos rogar por esta reunión, quisiéramos rogar también, oh Padre, por los que están sufriendo en estos momentos. Nos acordamos de nuestros hermanos a la distancia, por don Bernardo, por Alejandro, por la hermana de Alejandro, hija de nuestro hermano a tiempo completo, que tú seas con ellos, por Andy Seguel, por un matrimonio en Los Alerces, por los familiares de nuestro hermano Francisco, que tú seas con ellos, con cada uno, por los que no son salvos, que tú, oh Padre, uses estos medios de sufrimiento, de dolor, pero que tu palabra sea predicada y anunciada en sus casas, en sus corazones. Rogamos por nuestros hermanos que tú les fortalezcas, que no falte tu palabra también en aquellos corazones. Rogamos por nosotros también, por esta asamblea aquí en Chillán y también por los que nos están escuchando, para que tú obres en nuestros corazones, que estemos dispuestos a recibir de tu palabra para ponerla por práctica. Ayuda, oh Padre, a nuestro hermano y también ayúdanos a nosotros, por nuestras hermanas que
no se pueden conectar, también rogamos por ellas que tú les cuides y que tu palabra tampoco falte en su vida y en sus corazones. Rogamos todas estas cosas, Padre, las dejamos ante tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se escucha bien, hermano? Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos continuar dando las gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Agradecer, Padre, por tu palabra que con toda libertad y tranquilidad puede ser presentada en estos días, donde sabemos, Padre, que hay aflicción, hay angustia y preocupación a nuestro alrededor, y también, ¿por qué no decirlo, en nosotros mismos? Pero la gran ventaja, Padre, que tenemos los creyentes es que sabemos en quién hemos creído, y sabemos también, Padre, que tú eres fiel a tus promesas para con los tuyos. Y queremos seguir clamando, Padre, por aquellos que nos rodean, que aún están en tinieblas, que aún no se han convertido al Señor. Sabemos, Padre, que muchas personas se conectan a través de estos medios digitales y escuchan tu palabra. Y también hemos sabido de algunos que se han convertido a través de esta forma. Queremos seguir, Padre, con esta esperanza de que más almas den ese paso de fe, crean en el Señor Jesucristo como su Salvador y puedan también pasar de muerte a vida. También, Padre, queremos seguir rogando con nuestros manos que habrá de ministrarnos, que recibamos cada uno nuestra porción de tu palabra, de acuerdo a lo que tú has preparado, y que haya cabida, Padre, en nuestros corazones, que tengamos un corazón dispuesto a ser hacedores de tu palabra, un corazón, como dice, con buena tierra. Sabemos, Padre, que tú darás el crecimiento y cumplirás el propósito que tú tienes establecido para cada uno de nosotros. Lo hacemos, Padre, dándote las gracias por todos los tiernos cuidados que tienes en el día a día y que sigas proveyendo, Padre, sabiduría a nuestras autoridades para que tomen decisiones correctas primeramente por sí mismos, por su necesidad espiritual, que valoren la persona y la obra del Señor Jesucristo y sus decisiones, Padre, en cuanto a esta pandemia, que sean también, Padre, de acuerdo a tu voluntad y en beneficio, Padre, de la inmensa mayoría. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, hermano. Nuestro Padre Celestial, gracias por el Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos trae, Padre Celestial, de este modo a escuchar tu palabra, Padre Celestial, a poder compartir entre hermanos a la distancia. Damos gracias, Padre Celestial, porque podemos hacerlo. Podemos ver nuestros rostros, Padre Celestial, y compartir con nuestros hermanos. Bendice cada familia aquí representada, cada hogar. Sabemos que hay hermanos también de otras asambleas, te rogamos por ello. Hay gente que, Padre Celestial, hay hermanos que tienen necesidad de nuestra oración. Rogamos, Padre Celestial, como lo hacía nuestro hermano Guillermo, por aquellos que están pasando necesidades en cuanto a esta enfermedad, que tu Padre les cuide. Te rogamos también, Padre, que tú nos ayudes a nosotros, a nuestra hermana de edad. Siempre rogamos, Padre Celestial, por ella. Rogamos, Padre Celestial, para que tú les cuides, para que tú seas con ella, ayudándole, Padre Celestial, a sus necesidades. Gracias porque podemos orar por ella, por nuestras hermanas de nuestra asamblea también. Hay hermanos de edad, te rogamos por ellos. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos, pero sobre todo gracias por la persona del Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a tu misma presencia y por quien podemos disfrutar de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias porque nos ayuda, Padre Celestial, a entender, a comprender, Padre Celestial, tu palabra. Ayúdanos a nosotros a ponerla por obra y nos encomendamos a ti agradecidos por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Vamos a leer, como ya lo hemos hecho durante este largo tiempo en que hemos estado compartiendo, y vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el Segunda de Crónicas, el capítulo 31.
capítulo 30. La vida de Ezequías nos ha traído, ¿cierto?, en este periodo en que nosotros hemos podido compartir ciertas cosas interesantes y que hemos sido capaces de comprender y aprender, ¿cierto?, con respecto a lo que ocurrió en ese tiempo. La restauración ocurrió en Israel con este rey que puso en su corazón limpiar el templo, llamar, ¿cierto?, a la celebración de la Pascua, que se celebró, ¿cierto?, en una forma realmente maravillosa el poder contemplar esta obra que él hizo. Sabemos que Dios obraba en los corazones del pueblo, y lo vemos, ¿cierto?, en la Escritura, en este mismo pasaje, que Dios ponía en el corazón del pueblo el tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Hemos visto también, ¿cierto?, este llamado que él hace a la nación de Israel, en la parte del norte, aquella parte que estaba sufriendo por causa del pueblo de Asiria y que había sido atacada por ellos, y muchos fueron llevados cautivos, algunos quedaron ahí, pero había mucho dolor, y en un momento, ¿cierto?, en que el rey Ezequías llama a la celebración de la Pascua, a la unidad del pueblo de Israel, mandó, ¿cierto?, estos mensajeros que fueron rápidamente llevando el mensaje de Ezequías, de que ellos se arrepintieran de su maldad y se volvieran, ¿cierto?, a su Dios, a quienes ellos habían dejado. Ellos llegaron, ¿cierto?, llevando este mensaje, y muchos se rieron de él, pero otros, ¿cierto?, tomaron con gozo, ¿cierto?, este mensaje y lo hicieron propio. Y parte de la tribu del norte celebraron la Pascua también. También vimos que en esta celebración de la Pascua hubo un tremendo gozo, una alegría, porque todo se había hecho, ¿cierto?, como Dios lo había establecido. Y vemos también que la mediación que hizo el rey en el capítulo 30, versículo 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Es ahí donde nosotros llegamos, ¿cierto? La oración que hace Ezequías como mediador entre el pueblo y Dios, en este sentido, algo que correspondía en este sentido al sacerdote, al sumo sacerdote, y vemos en figura que este trabajo que él está haciendo, esta mediación, ha sido tomada por Dios como algo bueno, y dice que Dios perdonó o Dios sanó al pueblo. Versículo 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Es decir, que la mediación que él obra fue efectiva, pero simplemente pasajera. Y vimos, ¿cierto?, que a través de la historia, y fuimos a la historia más antigua, al libro de Job, y vimos que la necesidad de un mediador era necesaria para el hombre. El hombre estaba totalmente distanciado, como también lo habló nuestro hermano Juan el día domingo en su predicación. Había algo que estaba, una distancia tremenda entre Dios y los hombres. Y Job se da cuenta, ¿cierto?, de su incapacidad de llegar a Dios, de su pobreza, no solamente espiritual, sino también su vida como hombre pequeño, en el sentido de que los años eran pasajeros sobre él y que nada podía hacer que él pudiese llegar a Dios. Era necesario un mediador entre Dios y los hombres, y era necesario, ¿cierto?, que hubiese alguien que comprendiese la parte divina y comprendiese la parte humana. Lo vimos, ¿cierto?, que a través de la Escritura
vimos que hubieron muchos mediadores. En este sentido, un altar que hacía esta función de mediar, ¿cierto?, para recibir lo que el hombre estaba ofreciendo a Dios. Lo vemos en Abraham, en Abel incluso, que había esta necesidad de un mediador. Vemos un altar. Hebreo dice que tenemos un altar no hecho, ¿cierto?, de manos humanas, no algo de este mundo. Y eso cumplió su función. Y también vemos la obra, ¿cierto?, que se realizó en el templo como un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, y el sumo sacerdote cumplía la función mediadora entre el pueblo y Dios. Pero también vemos que el hombre fracasaba porque era hombre débil en su vida, en su pecado, y no podía cumplir porque no tenía eternidad tampoco y no podía hacerlo constantemente. Vimos, por lo tanto, que todas las figuras hablaban del Señor Jesucristo como aquel que es el mediador entre Dios y los hombres. Donde nuestro hermano, ¿cierto?, tomó el pasaje de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el mediador perfecto, aquel que está constantemente orando por nosotros, que tiene eternidad, que la muerte no le puede, ¿cierto?, sujetar, porque Él venció la muerte y se levantó de entre los muertos y ya no muere más. Y vive constantemente haciendo la obra de mediación, una obra perfecta en nosotros, para nuestra necesidad. La necesidad de la mediación es nuestra. La mediación, ¿cierto?, del Señor es nuestra. Por eso, ¿cierto?, vemos en Primera de Juan, ese pecado, abogado tenemos para con Dios, ¿cierto?, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está, ¿cierto?, con su obra, haciendo la mediación, y también, como dice Hebreos, está siempre rogando por nosotros, por nuestra debilidad. Y nosotros hemos visto que esta es eficaz, no solamente como lo vemos aquí para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y todo esto se llevó a cabo, volviendo, ¿cierto?, a Segunda de Crónicas, se llevó a cabo y fue realmente una obra maravillosa la que se realiza aquí. Y vamos a leer, ¿cierto?, parte de este pasaje. Y yo voy a hacer una pregunta que usted la puede contestar en su casa, y dice lo siguiente, versículo 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días. Los levitas y los sacerdotes cantaban con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, y ofrecieron sacrificios de paz, y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos, 10.000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Nuevamente dice, y se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas, y toda la multitud que habían venido de Israel, y asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. Y miren, al cielo. ¿Sí? Qué tremenda obra realizada aquí. Hay algo que se repite en esta lectura pequeña,
que es el gozo que ellos tenían. Hay gozo, hay alegría, hay regocijo, hay algo que nosotros debemos nunca olvidar. Dice, en nuestra vida en alegría, debemos pensar que muchos venían totalmente atribulados, ¿cierto? Aquellos que venían del norte, ¿cierto? Con toda tribulación, con toda angustia, pensando en aquellos que estaban, habían sido llevados cautivos, que estaban sufriendo. También Jerusalén tenía su propio drama, Judá, ¿cierto? Pensando también en la posibilidad de que ellos mismos sufrieran la misma suerte que ellos, por así decirlo, que fueran llevados cautivos, pero todo eso se olvida. Todo eso se olvida porque en su mente, ¿cierto?, está el gran deseo de hacer y de obedecer lo que Dios había establecido. Todo queda atrás. Todo, ¿cierto?, se echa atrás a un lado. Toda tristeza se deja a un lado y toda la mente, ¿cierto?, del pueblo y de todos los que estaban ahí era servir a Dios, hacer su voluntad, y todos ellos estaban con regocijo, llenos de gozo, llenos de alegría. Se me asemeja un poco la carta a los filipenses cuando dice que debemos estar gozosos siempre. O sea, que nuestra vida como creyente debe ser gozosa. Hay algo tremendamente grande. Dios ha hecho una obra poderosa en nosotros, una obra realmente gloriosa en nuestra vida, y nosotros, ¿cierto?, debemos llevar este gozo, esta alegría por donde nosotros andemos. Ellos, ¿cierto?, han visto totalmente el cambio, han sido restaurados, ¿cierto?, han sido perdonados de sus pecados, y Dios está ahí, está actuando, Dios está en medio de ellos, Dios está escuchando su oración, Dios está totalmente regocijado, ¿cierto?, por así decirlo, con su pueblo que hace su voluntad. Y nosotros, ¿cierto?, debemos aprender de ellos en este gozo y en esta alegría. Hay algo que dije yo que voy a preguntar y que, bueno, los que son creyentes saben, que nosotros en la cena del Señor muchas veces se canta, ¿cierto? Tenemos un himnario, cantamos, pedimos un himno de acuerdo a lo que nosotros, ¿cierto? O el tema que nos lleva, ¿cierto?, a la adoración al Señor, lo pedimos. Yo en la realidad soy muy malo para cantar, pero, ¿cierto? Se goza cuando uno escucha un himno, ¿cierto?, que está de acuerdo a lo que la palabra de Dios se ha anunciado, o lo que estamos haciendo en ese momento. Tenemos un himnario. Pero cuando dice acá que, versículo 21, dice, y glorificaron a Jehová todos los días, todos los levitas y los sacerdotes, y cantando con instrumentos. Hay algo que yo quisiera preguntar. Si nosotros, los quiero llevar, ¿cierto?, al lugar, a aquel momento histórico, ¿qué himno, ¿cierto?, nosotros podríamos cantar? ¿Qué se nos vendría a nuestra mente? Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el himnario, por así decirlo, de Israel era los salmos. Los salmos, ¿cierto?, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ocupando, ¿cierto?, diferentes autores. Y uno podría decir, me toca a mí. O sea, ¿qué cantaría yo en ese momento? ¿Cuál sería, ¿cierto?, el salmo que a mí me gustaría que lo cantasen? Y yo te hago la misma pregunta. Yo sé que hay muchos salmos que son hermosos y que podrían estar en armonía con lo que se está haciendo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál cantarías tú? ¿Qué salmo cantarías tú? Yo elegí uno, ¿eh? Yo elegí un salmo, ¿cierto?, que lo vamos a meditar. Y es un salmo realmente glorioso, que habla del amor de Dios, que habla del perdón de Dios, de su misericordia. No sé, estoy hablando no en un término personal, porque podría cantar como, ¿cierto?, el Salmo 51, ¿cierto? Estoy hablando como en el himno que se pide, y por lo tanto debería ser en algo mucho más rural, no algo personal. Yo elegí el Salmo 103.
Vamos a leer en el Salmo 103. Yo me imagino la escena, ¿cierto? Todos cantando con regocijo. Hay perdón, hay una celebración de la Pascua. Yo no sé si lo hubiesen pedido ellos, ¿cierto? Pero yo me hago, ¿cierto? Me hice esta pregunta ayer y hoy, dice, ¿qué cantaría yo? ¿Cuál sería el impulso del Señor para conmigo? Y creo que cantaría el Salmo 103. Es un salmo de David. Es un salmo, ¿cierto?, que habla del amor de Dios. Es un salmo, ¿cierto?, que nos habla de su perdón. Es un salmo que nos habla de su bondad, que no desaparece. Es un salmo realmente glorioso para mí. Y dice el Salmo 103, versículo 1, dice, bendice alma mía Jehová. Estamos ahí. Quiero llevarnos, ¿cierto?, a la escena. Estamos ahí. Estamos, ¿cierto?, celebrando la Pascua. Hay gran regocijo. Hay una tremenda alegría. ¿Ya? Y luego se levanta alguien y pide, cantemos el Salmo 103. Sabemos que no tenían número, pero podríamos decirlo así, cantemos el Salmo 103. Y escuchamos, ¿cierto?, todo un sonido, una voz unánime, con un solo propósito. Y dice, bendice alma mía Jehová. Y bendiga, ¿cierto?, todo mi ser, su santo nombre. Este salmo, ¿cierto?, con este deseo de bendecir a Jehová, decir cosas agradables de Dios, cosas que sean magníficas, por así decirlo, de Dios. Y luego dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Dice, del fondo de mi ser, dice otra versión, dice, bendiga todo mi ser, desde el fondo de mi ser, su santo nombre. O sea, todo esto debía abarcar todo mi ser, cantando, ¿cierto? Viendo la alegría del pueblo, viendo los sacrificios, viendo, ¿cierto?, al rey, viendo al sacerdote, al sumo sacerdote, todos trabajando. Y todos aquellos que se habían apartado, ellos están, ¿cierto?, cantando. Y él dice, bendice, alma mía, de lo más profundo de mi corazón, de lo más profundo de mi ser, su santo nombre. Es un nombre glorioso, ¿ya? Es un nombre que nos trae, ¿cierto?, los recuerdos de él, de Dios, de lo que él ha hecho, ¿cierto?, por lo suyo. Y luego dice, bendice, alma mía. Él está hablando desde el fondo de su ser y por lo tanto implica también su alma. Su alma también dice, bendice, alma mía, Jehová o a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice él, no olvides, dice, sus muchos beneficios. Es decir, una cantidad enorme. Si nosotros pusiéramos en nuestra mente, ¿cierto?, en nuestro pensar, cuántos beneficios nosotros hemos traído, o Dios, ¿cierto?, nos ha dado. Cuántas alegrías nosotros tenemos en nuestro corazón, porque Él nos ha bendecido grandemente. Toda bendición que nosotros recibimos de Él, toda bendición que viene de lo alto, porque hemos sido bendecidos, ciertos lugares celestiales con Cristo. Y no hay, cierto, mayor bendición que la salvación del hombre. Y nosotros vemos, cierto, este pueblo que está cantando, está disfrutando, los instrumentos suenan y se está cantando, cierto, hacia Dios con gran alegría. Él vuelve a decir, dice, Él es quien perdonas tus iniquidades. Mire qué tremendo. De las tantas cosas que nos da, de las tantas cosas, ¿cierto?, que nos ha ofrecido, sus beneficios para con nosotros. A pesar, ¿cierto?, podríamos decir como el pueblo que ha sido llevado cautivo, nunca debemos olvidarnos de los beneficios de Dios. A pesar de nuestros problemas, nunca nosotros debemos olvidarnos de los beneficios que Él ha hecho con nosotros. Nunca, ¿cierto?, nos podemos olvidar de Él. Nunca nos podemos, ¿cierto?, olvidar de lo que Él ha hecho por nosotros. No hay cosa que nuble, ¿cierto?, nuestra salvación. No hay cosa, ¿cierto?, que nuble, ¿cierto?, nuestra esperanza. Y nosotros nunca debemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hay algo que es realmente glorioso. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades.
Él es quien perdona tus culpas. Mira qué maravilloso. Hay una palabra que se ocupa aquí para perdón, que es salach. Ocurre 50 veces en el Antiguo Testamento y todas tienen sus sinónimos, ¿cierto? Todas tienen relación con el perdón divino. Nunca se ocupa para el perdón humano. ¿Por qué no se ocupa con el perdón humano? Primero, porque el perdón humano es falso. El perdón humano, ¿cierto?, no es real. Nosotros decimos que nosotros perdonamos, pero siempre está, ¿cierto?, nuestro impulso de hacerle daño al otro, porque siempre en nosotros está el egoísmo. Siempre en nosotros está, ¿cierto?, toda nuestra maldad, nuestra carnalidad. Y él dice que nosotros, ¿cierto?, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Por qué se nos manda a perdonar como Cristo nos perdonó? Porque hay una tremenda diferencia con nosotros. Nosotros no perdonamos. Nosotros no perdonamos como realmente Dios perdona. Por eso, simplemente aquí este pasaje nos habla de Dios. ¿Ya? ¿Quién de nosotros perdona realmente? Estoy hablando de aquel perdón que ni siquiera nosotros debíamos acordarnos de lo que nos hicieron. Por eso, solamente esta palabra, salach, se ocupa con el perdón de Dios. Dios, cuando perdona, no se acuerda. Es un perdón genuino, es un perdón real, es un perdón, ¿cierto?, que nos trae, ¿cierto?, todo descanso, es toda bendición, que nos trae a nuestra mente, a nuestro corazón, el descanso, porque Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Ha quedado atrás. Él no puede hacerlo. No puede hacerlo. Su justicia, su santidad. Él no puede estar volviendo, ¿cierto?, a pensar en lo que nosotros hicimos. Él no puede volver, ¿cierto?, a pensar lo que nosotros hicimos. Sería, ¿cierto?, torturante. Dios perdona. Y nosotros tenemos algo mucho más grande y más glorioso. Dios nos perdona en Cristo, en Él. Y por eso dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que Dios jamás se vuelve a acordar de nuestra iniquidad, de nuestro cierto pecado. Y la palabra, cuando dice aquí de todas nuestras iniquidades, está hablando de toda nuestra maldad en sí. Por eso, los judíos sabían bien este tema del perdón. Y en Lucas capítulo 5, yo no voy a ir al pasaje, pero ustedes lo conocen. El Señor sana, ¿cierto? O está a punto de sanar a alguien y le dice, tus pecados te son perdonados. Y la respuesta de aquellos que estaban mirando al Señor, le dijeron con el pensamiento humano que ellos tenían con respecto al perdón, dice, jamás o ningún hombre puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pareciera que ellos fueran más honestos que nosotros en ese sentido. Pero lo que no sabían es que delante de ellos estaba el Señor que podía perdonar los pecados reales, aquel que podía olvidar, ¿cierto?, nuestra iniquidad, aquel que podía echar atrás el pecado y nuestra maldad. Ellos desconocían, ¿cierto?, quién estaba frente a ellos. Por eso le dice que él tenía autoridad, potestad de perdonar pecados, porque es el único que lo hace. Nosotros nos engañamos muchas veces a nosotros mismos cuando nosotros decimos que perdonamos. Deberíamos tener el ejemplo, ¿cierto?, de nuestro Señor, perdonar como Él perdona. Entonces, en todo este regocijo, ¿cierto?, en toda esta alegría, volviendo al Salmo y volviendo, ¿cierto?, a la escena que nosotros tenemos allá, vemos a un pueblo perdonado por Dios. Por eso había regocijo y gozo. Dios estaba, ¿cierto?, olvidándose de lo que ellos habían hecho, de lo que ellos, ¿cierto?, habían hecho, ¿cierto?, y se habían apartado de Dios, y Dios lo estaba perdonando.
Dios lo está... ¿Y eso no trae gozo? ¿No te trajo a ti el gozo cuando fuiste perdonado, el momento en que te arrepentiste de tus pecados y recibiste a Cristo en tu corazón? ¿No hubo un gozo que a algunos hizo llorar? ¿Que a algunos, cierto, hizo, cierto, reír de alegría? El descanso que Él provoca en nuestro ser, ¿no trajo, cierto, en nosotros la alegría y el gozo? Ellos están disfrutando en la Pascua porque han recibido, cierto, el perdón de Dios. Dios ha escuchado la oración de Ezequías y Dios está trabajando en ellos y Dios está orando en sus corazones y hay un momento de regocijo y de gozo. Y cada momento en que nosotros, volviendo, cierto, a nuestra vida en la ciencia, nosotros deberíamos ir con el gozo. Es el momento en que nosotros nos acordamos que Dios, ¿cierto?, ha tenido muchos beneficios con nosotros y que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y luego dice, Salmo 103, versículo 3, dice, eres el que sana todas tus dolencias. Y yo leía, ¿cierto?, libros y leía, ¿cierto?, a qué se refería. Algunos, ¿cierto?, que eran de la parte un poco carismática, decía que aquí el Señor tiene los dos cumplimientos de sanar, ¿cierto?, nuestro cuerpo y cualquier enfermedad puede salir. Él no está hablando de eso. Lo que me hizo meditar en esto fue lo que provoca el pecado en nuestra vida. El pecado nos enferma. El pecado nos atribula. Y el pecado nos hace sentir enfermos. Y hay un salmo, ¿cierto?, que es el Salmo 32. No vamos a ir ahí, simplemente lo vamos a nombrar porque cuando David pecó, ¿cierto?, con Betsabé y cayó, ¿cierto?, enmudeció, él se sintió enfermo. Dice, cuando callé se envejecieron mis huesos. O sea, el pecado había consumido su ser interior, estaba totalmente enfermo porque había pecado contra Dios, porque el pecado lo había arrastrado, ¿cierto?, a la enfermedad, a toda cosa que era negativa en él, en su corazón, y todo se movía, ¿cierto?, a la enfermedad propia del pecado. Propia del pecado. Pero él dice, lávame y seré más limpio que la nieve. Y cuando recibe el perdón, ¿cierto?, recibe, ¿cierto?, este descanso que hay en él, producto del perdón, de la confesión del pecado. Por lo tanto, cuando vemos al pueblo confesando sus males, confesando sus pecados, vemos a un pueblo gozoso porque estaba, ¿cierto?, estaba declarando su mal y estaba recibiendo retribución en su propio cuerpo, el gozo, la alegría que solo Dios da. Y el mundo que no conoce a Dios, ¿cierto?, y que hablan de la psicología, dice que siempre debemos ser optimistas y estar alegres para que el cuerpo esté bien. Pero el único, ¿cierto?, que puede producir el gozo y la alegría es el perdón de Dios en nuestro corazón y en nuestro ser. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, como lo hizo, ¿cierto?, la nación, y se vuelve, ¿cierto?, hay un descanso. ¿Quién lo ha sentido? ¿Quién lo ha vivido así? Él solo sabe, aquel que ha vivido esta restauración, el gozo que siente, la alegría que él siente por la restauración y el perdón. Hay otro pasaje que se me vino a la mente cuando dice, ciertamente llevó él nuestros dolores y sufrió nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Es decir, que todo el peso del pecado fue sobre el Señor para quitar y hacer de nosotros, como dice, un nuevo hombre, ¿cierto? Un nuevo hombre que ya, ¿cierto?, que se va renovando de día en día a la imagen misma de Cristo. Él sana su dolencia, Él rescata del hoyo tu vida,
Es algo tremendo. O sea, vamos viendo la escena, el canto de ahí, todos trabajando, toda la escena del pueblo, todos están, y dice, Él te sacó del hoyo, de lo más profundo de tu pecado, de lo más profundo de mi propio pecado. Entramos en la profundidad de un tremendo, como dice otra versión, una fosa, ¿ya? Porque las fosas muchas veces no tienen límite. La Biblia de Jerusalén la describe como una fosa. Y miran lo que hizo el Señor. Él dice, el que rescata de la fosa tu vida. ¿Cómo lo hizo el Señor? Entrando en aquel mismo fosa donde yo estaba, donde yo me había sumido por mi pecado, y Él va a aquel mismo lugar para levantarme y llevarme a su presencia. Por eso Él es el único mediador, es el único salvador, porque comprende mi miseria, hasta dónde me dejó mi pecado, en la fosa. Ninguno de nosotros creo que estuvo en un lugar eh, muy privilegiado en su vida anterior a Cristo, sino que todos estábamos en la misma fosa. Y Él me rescató. Él tenía que entrar en ese abismo que el pecado me llevó para llevarme a su presencia. Dice, el que te corona de favores y misericordia. Hay una versión, que la voy a nombrar de nuevo, en Jerusalén, dice, el que te corona de amor y ternura. Miren lo que hace su perdón. No solamente no nos enrostra nuestro pecado, nuestra maldad, y de su ternura. ¿Quién no se acuerda de aquella oveja perdida, errante? Estaba destinada a la muerte, presa de lobo, presa de muchas cosas, pero cuando él, ¿cierto?, la encontró, ¿dónde la echó? Sobre sus hombros. Toda su ternura, todo su amor para nosotros. Por eso que yo hubiese cantado este salmo, él dice, el que sacia de bien tu boca. Y dice así, la misma versión que acabo de leer anteriormente, dice, el que satura de bienes, mírame, tu existencia, tu existencia. Qué tremendo. Él que satura de bienes tu existencia. Él ha hecho con nosotros una tremenda misericordia. Lo hemos visto que nos ha sacado, ¿cierto?, del hoyo y nos va levantando, ¿cierto? Nos va coronando, ¿cierto?, de favores, de amor, de ternura y, ¿cierto?, sacia tu boca de bien. Sacia de boca tu bien. Es decir, mira cómo veníamos de lo profundo, ¿cierto? Y nos va llevando a la restauración, al perdón, a la misericordia, y nos lleva a su presencia, totalmente limpio de nuestra maldad, coronado de favores, coronado, ¿cierto?, de todo bondad. ¿No es hermoso? ¿No lo habrías cantado tú conmigo? Dice,
de modo que te rejuvenezcas como águila. Es decir, que crea en ti una fuerza extraordinaria, una fe, ¿cierto?, que se eleva. Y la capacidad del águila es subir hacia arriba a lo más alto. Él nos va llevando, ¿cierto?, del hoyo hacia la altura, hacia la gloria. Eso es lo que él está diciendo, del hoyo hacia la altura. Jehová el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras o sus hazañas. Y aquí está. ¿Qué fue sus hazañas? ¿Qué les dijo, cierto, a Moisés? Le dijo, mira, yo destruía mucho, yo destruía millares, yo destruía a cientos. No, lo que tiene en mente, cierto, el escritor, que cuando habla de sus hazañas, cierto, y lo va a incrustar en este salmo, es que dice, misericordioso y clemente Jehová. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia o en amor. Es tremendo. Es tremendo nuestro Dios. Y dice, mira, aquí hay algo que quiero que anotes también, que siempre. Es decir, mira, no sé querellará, porque ya no hay disputa. Porque cuando el perdón ha llegado, ya Dios ha sentenciado su justicia. Somos salvos en Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay ninguna condenación. Él no vuelve a tomar la querella en contra de nosotros porque Cristo, ¿cierto?, nos ha perdonado y nos ha perdonado eternamente. No hay algo en contra de nosotros, no hay un acta en contra de nosotros. Su perdón es real. Por eso solamente se ocupa esa palabra para con Dios, no con nosotros. Que no seamos, ¿cierto?, en este sentido mentirosos cuando nosotros decimos que perdonamos, pero nunca lo hacemos como Dios lo hace. Ya no hay querella, no se querella eternamente contra nosotros. Ha quitado de en medio, ¿cierto?, aquella demanda que nosotros teníamos puesta por Dios. Ni para siempre guardará su enojo. Yo he vivido, ¿cierto?, con personas que dicen que perdonan, pero su enojo permanece. Permanece. Dios no es así. No es así. Él quita su enojo. ¿Por qué quita su enojo? Porque toda la ira, por así decirlo, ha caído sobre el mediador, sobre Cristo, sobre nuestro Salvador. Vuelvo a decir que nosotros debemos tener en mente aquel perdón que recibió el pueblo, ¿cierto?, en Israel, en la Pascua, celebrando con gozo, regocijo. Por eso cantaban y por eso había tanto gozo, regocijo en ellos. No ha hecho con nosotros, miren, y aquí está la verdad, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué verdad más grande. Si nos hubiese pagado, no estaríamos aquí. Como nosotros merecíamos, jamás pudiésemos decir y hablar de su misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Miren cómo lo ha llevado del hoyo, vuelvo a repetir, de la fosa, nos ha llevado al águila, y luego empieza a elevarnos más arriba, y dice,
la versión que ocupo dice, como se alzan los cielos, es decir, como que se levantan los cielos, se levantan, toman el vuelo hacia la eternidad. Así engrandeció su misericordia sobre los que le temen, sobre nosotros. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o rebeldías. Mira, así lo hizo Dios. Cada vez más limpio nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, pensamos que Cristo nos hizo, que somos aceptos en Cristo, somos aceptos en el amado. Todos nuestros pecados han sido quitados, totalmente perdonados, ¿cierto? Nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, nuestras iniquidades, como el Padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Esto es enorme, esto es grandioso. El amor del Padre. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el Señor lo expresó hablando del Hijo pródigo, que mejor deberíamos decir el Padre bondadoso, el Padre que perdona, que está ahí dispuesto a perdonar. Así es Dios, siempre con nosotros, perdonando. Dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, no somos nada delante de Él. No somos nada. Y Él se acuerda de nosotros, que somos tan frágiles, tan pequeños, que Dios, ¿cierto?, se compadece de nosotros, de nuestra iniquidad. Y dice, el hombre como la hierba son sus días. La exclamación en la versión que ocupo también dice, el hombre aparece como con exclamación. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, ya no existe. Ya no existe. Y su lugar no lo conocerá más. Dice, la versión que ocupo dice, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle. Y esto es extraordinario porque es así. Cuando nosotros, ¿cierto?, pasamos un tiempo, morimos, ya nadie se acuerda más de nosotros. Incluso yo cuando voy a Santiago ya mucha gente no se acuerda de mí. El lugar deja de existir para mí. No somos nadie. No somos nada. Somos polvo. Somos algo totalmente pequeño. Y hay alguien que tomó esa condición, pero sin pecado en el Señor. Nosotros nos acordamos de la exclamación de Pilato cuando dice, he aquí el hombre. El hombre. He aquí el hombre. Él tomó nuestra forma humana. Tuvo fragilidad, como alguien que sintió hambre, sed, pero con una gran diferencia, sin pecado, sin maldad, sino que Él vino como mediador, como hombre, para quitar de en medio el pecado. Él está entrando en lo más profundo, ¿cierto? Lo más profundo de esta fosa, y ahí está el Señor, el Verbo entre nosotros. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él entró, ¿cierto?, en esta caverna, en esta oscuridad, en esta fosa totalmente oscura. El Hijo del Hombre, el hombre perfecto, el Cristo, el Señor, el Santo, para llevarnos hacia el cielo, para perdonar nuestras iniquidades, para quitar de en medio el pecado, para coronarnos de favores. Él tomó nuestra condición para hacer toda esta obra. Creo que el tiempo me va a alcanzar. Termino. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Luego dice, Jehová estableció su trono, o estableció en los cielos su trono. Nuevamente nos lleva, ¿cierto?, hacia el cielo.
Hemos salido de la fosa y nos lleva hacia el cielo, hacia Él, hacia la gloria. Podemos contemplar el cielo, podemos verlo, podemos disfrutarlo. Antes el cielo estaba cerrado, ¿cierto?, por nuestro pecado, pero nos lleva, ¿cierto?, hacia arriba, hacia adelante, hacia el cielo, hacia la gloria misma, hacia la esperanza que tú tienes. Por eso dice, esperamos de los cielos a nuestro Salvador. Dice, y su reino domina sobre todo. La versión dice, su soberanía domina en todo. Su gloria es suya. Su amor es suyo. Y lo que Él hace, lo hace soberanamente en su santa voluntad. No hay quien le diga a Él qué hace. Él lo hace. Y lo hace por misericordia. Por bondad Él me salvó. No por obra de justicia que yo merecía, sino, cierto, que yo hice, sino según su misericordia, su gracia, y Él nos salva. Bendecid, Él es dueño de todo. Bendecid a Jehová todos vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. La expresión dice, héroes fuertes. Que ejecutáis su palabra, ¿ya? Que ellos están a la disposición del Señor. Si Él le dice a uno va y el ángel va, ejecutan su palabra, obedecen su voz. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, sus huestes, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras y todos los lugares, su soberanía, su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Miren cómo nos lleva, ¿cierto?, del hoyo, de la fosa, ¿cierto? Yo me imagino el pueblo también está ahí, ha pecado, el pueblo está cantando con gran regocijo y los va llevando, ¿cierto?, a aquel lugar de adoración, y a nosotros de igual manera nos toma, ¿cierto?, nos levanta, nos lleva al cielo y vamos a adorar en el cielo, en aquel lugar donde nosotros diremos que aquel Cordero que es digno, estaremos en el cielo con los ángeles, disfrutando de su gloria, de todo lo que Él hizo por la eternidad, llevándonos, ¿cierto?, de la fosa al cielo, perdonando todas nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Qué magnífico, ¿cierto?, es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios. Por eso ellos cantaban con regocijo, por eso ellos se gozaban del perdón. Y vuelvo a repetir, nosotros no perdonamos así. No perdonamos así. Solo Dios puede perdonar pecado. Y nosotros lo sabemos, porque Cristo perdonó nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias por tus cuidados, tu amor, tu bondad, tu perdón, tu gracia sobre nosotros. Como Padre Celestial, tú haces esta obra en el pueblo de Israel. Cómo le llevaste perdón, cómo le llevaste, Padre Celestial, restauración, cómo ellos se regocijaron. ¿Y qué de nosotros? Cómo tú nos levantaste de lo más profundo de nuestro pecado y nos lleva a tu presencia, tan limpio, Padre Celestial, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Nunca más tú te acuerdas de nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra rebeldía. Y damos gracias por ello. Nos encomendamos a ti agradecidos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias a usted, hermano Vicente. Gracias por su ministerio. Ha sido de gran bendición. Me tenía preocupado el tema de la página de YouTube, que no
no pude restablecer la conexión con la página, tengo un problema ahí, así que vamos a estar por mientras transmitiendo solamente por Zoom, hasta nuevo aviso. Así que los que tengan contactos que se estaban conectando a través de la página de YouTube, invítenlo a que se metan por Zoom para que sigan escuchando la palabra del Señor. Va a haber que repasar ahí quiénes son. De todas maneras, quiero dar los saludos correspondientes. Estamos conectados, hubieron un promedio de 24 personas y entre ellos está la familia de mi hermano Vicente que estuvo ministrando, la familia de mi hermano Víctor Mora. Si quieren enciendan las cámaras para verlos porque yo lo echo de menos, donde no los veo en toda la semana y ahora llego cansado del trabajo y quiero ver sus rostros. Ah, ya. Aquí estamos. Entonces, la familia de Víctor, ¿cómo está, hermano Víctor? Don Alejandro García, que lo vi al principio de la reunión, le saludé. ¿Cómo está, don Alejandro? Nuestra hermana Dina, por ahí la vi conectada también, así que le mandamos saludos a la pequeña Allison y a nuestra hermana. Doris García, por ahí andaban. Hola, ¿cómo está? Eduardo Rubilar, don Eduardo. Ah, está conectado todavía, le mandamos saludos, don Eduardo. Ahí está. Ahí está poniendo la atención. La familia de César, ¿ah? ¿Cómo están por Peñaflor, Cesario? Con Evelyn y todo allá en la casa. Los suegros, cuñados. Hola, hola. Ahí están todos, ya muy bien. Saludos. Fernando Insunza, desde Temuco. ¿Cómo está mi hermano? Gusto saludarle, ahí está con su familia, qué bueno verlo. Francisco andaba por ahí están los Francis. Saludos a Sandra, Francisco Junior. Guillermo Rutia, le tocó reemplazar a su papá hoy día en la oración. Le dejamos saludo a Pedro, que llegue bien de su trabajo. Me informaron que estaba en un trabajo urgente, así que todavía no ha llegado al hogar. Héctor Quesada, ¿dónde está? Don Héctor, allá está con nuestra hermana Anita. Saludos allá en Los Ángeles, Peñaflor. Carlita Cordero, ¿cómo estás, Carla? Preparándose para el domingo, va a darnos un nuevo corito en inglés, ¿cierto? Muy bien. Don Luis Neira, desde Curicó. Yo lo vi que estaba conectado, ahora ya no lo veo, pero le dejamos hartos saludos. Él siempre nos acompaña en la reunión. El Luis Garcés también está conectado, le mandamos saludos a Luis. La señora María Alejandra, la vecina de nuestro hermano Víctor, si mal no recuerdo, también estaba conectada, así que le dejamos hartos saludos. Monchita, nuestra querida hermana, ahí está, la vemos, le mandamos un abrazo virtual en esta oportunidad, ahí con frío, pero fiel a las reuniones virtuales. Muy bien, hermana Monchita. Hay un Motorola G6, también le damos saludo al Moto G6, no sé quién será el Moto G6, pero le mandamos saludos. Nuestro hermano Raúl con la señora Aide. Saludos, hermano, qué gusto verles. Sonia Arroyo, desde San Nicolás. Se desconectó, ya aparece la Sonia. Pero le dejamos harto saludo a la familia de Sonia. Y Catherine Rodríguez, que desde Lagunilla nos está acompañando desde hace un tiempo en la reunión de nuestra hermana ahí. Le mandamos harto saludo y un abrazo virtual también a la distancia. Gracias por acompañarnos. Recuerden informarle a sus contactos que la página de YouTube tengo dificultades para conectarme, así que por ahora todos por Zoom. Muchas gracias. Nos vemos, Catherine. Que esté bien. Chao. Hasta la próxima. Chao, Alison. Ah, el Moto G6 es de don Carlos Plaza. Ya. Mi hermano Carlos Plaza de Ningüe. Ya. Póngale nombre a la cuestión si se le puede cambiar el nombre. Chao. Que esté muy bien.